Muy buenos días, 6:47 de la mañana. Mantenerse con la revista por 13 Costa Rica Televisión, la 101.5 Costa Rica Radio, FM Costa Rica Radio y nuestras plataformas en las redes sociales. Vamos a poner en perspectiva lo que es este primer año de gobierno. Hoy hace un año precisamente, hoy hace 12 meses, se daba ese cambio en la banda presidencial, se daban los actos protocolarios, pero bueno, ya hubo 12 años de labor y de trabajo que, como ustedes veían en la información y escuchaban, fueron analizados por este observatorio de la coyuntura de la Universidad Nacional y ponía en contexto lo que ha sucedido a lo largo de estos meses. Pero vamos a tratar de hablar hoy con distintos sectores, los sectores laborales, los sectores empresariales, también qué nos dice gobierno, tareas pendientes, e igualmente con analistas. Y me acompañan para iniciar Daniel Calvo, analista, por supuesto, politólogo, don Carlos Carranza, también politólogo, y don Francisco Barahona, abogado y politólogo, bueno, analista en estos temas. Usted hacía un repaso, ponía en contexto, don Carlos, lo que ha sucedido durante este año. Resaltaba que la economía y la política exterior fueron las áreas más débiles de esta primera administración. Pero alguien podría decir, bueno, ¿por qué la economía? Si se logró aprobar, por lo menos eso es lo que ha dicho el sector empresarial, no así el sector laboral, la reforma tributaria, que de alguna manera dio calma, eso dicen los empresarios, o señales de tranquilidad. Otros consideran que más bien es apenas una solución que, según los organismos internacionales, medio resuelve, pero que faltan otras aprobaciones de legislación importantes. ¿Por qué la economía? ¿Por qué la economía? Buenos días a los distinguidos televidentes. Voy a hacer una diferencia entre dos cosas, entre economía y política económica. Okay. La diferencia en la parte de economía que el programa de análisis de coyuntura de la Universidad Nacional señala es que el crecimiento de Costa Rica no es el crecimiento adecuado oportuno. ¿Cuánto debe crecer? Debe crecer, si estuviéramos en un momento adecuado, 5 o 6%, pero deberíamos tener por lo menos un 4% de crecimiento. Con una tasa de 1.7, 1.8, 1.9, es apenas el mínimo por mantener lo que tenemos. No crece el empleo, no crece oportunidades para nuestros grupos y además de eso no hay movimiento en la economía que permita que se mueva la economía de mercado, que el Estado tenga más capacidad para recoger recursos. Ese elemento es el elemento de mayor debilidad que hay como elemento fundamental. El otro elemento que señalamos que es diferente se refiere a lo que comúnmente llamamos política fiscal. La política fiscal sí señalamos que es importante haber logrado disminuir el déficit primario, como señala el gobierno, pero el déficit fiscal no está resuelto, porque la reforma lo que va a lograr es un 2 más lo que logremos. Un 2% de ingresos para del Producto Interno Bruto y no va a permitir más allá de eso. 600.000 millones más o menos. Y además de eso, la parte de mora financiera que va a pagar la gente va a permitir que el gobierno tenga lo que uno podría llamar el flujo de caja diario, es decir, va a tener el dinero adecuado y oportuno en esa área. Entonces, esas dos partes son las que llenamos. Una reforma que hay que hacer más y que es un debate que tiene que dar la sociedad costarricense si quiere que esa reforma se dé, si no vamos a ver un problema en 2 o 3 años. Y la otra, el tema de reactivación económica, que ese tema no puede esperar. ¿Por qué? Porque un país que tiene una tasa de desempleo de 11.7, tiene una pobreza casi del 20 o 22, dependiendo de cómo se mueva, y agreguémosle eso el trabajo informal, agreguémoslo a eso, que los salarios mínimos... 1 millón de costarricenses laborando en el sector informal, es decir, es muy duro. Sin el aporte patronal de las cotizaciones de seguridad social. Sí, y si hacemos una proyección a 30 años, mucha de esa gente no va a poder pensionarse por los modelos adecuados, tradicionales, con un factor importante a largo plazo. Para que un modelo de seguridad social se mantenga, tenga pensiones, requiere que haya una población estable en el transcurso del tiempo. Cuando uno escucha a los especialistas del campo, se da cuenta de esa parte. Y resumo una parte más. También el sector agropecuario tradicional no tiene una dinámica adecuada a la época. Es un sector
que ha sido dejado de lado y que evidentemente tiene un grave problema que se une a estos dos señalados. ¿Qué dice Daniel Calvo? ¿Usted comparte ese análisis que hizo la Universidad Nacional sobre que esos son los 2 puntos de mayor debilidad de la administración de Carlos Alvarado? Buenos días. Buenos días. A mí me gustaría agregar sobre el tema de política fiscal, y es que tengamos en cuenta que la reforma fiscal, que si bien yo creo que es una de las grandes medallas que el presidente se puede resaltar de su primer año de gestión, lo cierto es que era un primer paso justamente a la consolidación fiscal, y lo cierto es que quedan pasos pendientes que me parece serán difíciles de impulsar en razón de que el capital político se encuentra muy disminuido, pues así lo señalan las encuestas. Recordemos el dato de las encuestas, sería importante. Me parece que ¿qué dice según la última? Según el CIEP, por ejemplo, me parece que, de la Universidad de Costa Rica. hay, por ejemplo, más de un 50% que considera que el rumbo del país es equivocado, y un dato sorprendente que yo de verdad me di cuenta el pasado 1 de mayo es que el Poder Ejecutivo es la institución peor calificada, algo que yo creo que aquí don Francisco y don Carlos, pues yo creo que también tendrán en cuenta que siempre uno en cualquier sondeo, pues prácticamente la Asamblea Legislativa ya por default era la institución peor calificada. Hoy es el Poder Ejecutivo, lo que nos habla de que la imagen de Carlos Alvarado pues se encuentra bastante golpeada en tan solo un año de gobierno, lo que le dificultará dar justamente los pasos siguientes para el tema de consolidación fiscal. Entiéndase empleo público, entiéndase reformas del Estado, sobre todo también, y como lo hemos comentado en programas anteriores, cuando tenemos un año que a todas luces será convulso, uno por la ruptura prácticamente del PAC con el PUS, que ya prácticamente en los últimos días se ha terminado de hacer pública, y por otro lado por el tema de los bríos electorales que soplan ya tan fuerte aquí en las instalaciones de Cuestemoras. Sí, aquí en la Asamblea Legislativa. ¿Qué dice don Francisco Barahona? Buenos días. ¿Comparte usted? Buenos días. Esos 2 puntos de debilidad, el tema de la economía y el tema de la política exterior. Esos, más de 2 puntos. Más de 2 puntos. De las personas que nos acaban de anteceder. Mire, yo haría varios comentarios adicionales para enriquecer un poco el análisis. En primer lugar, hay que tener claro que este no es el primer informe de un nuevo gobierno, que también lo es. Es el 5º año del PAC en gobierno, en circunstancias muy diferentes en la administración anterior de la actual. Ahí hay un elemento que hay que tomar en consideración, y entonces no se trata de un gobierno que está empezando, sino de un gobierno que tiene continuidad política, continuidad de planes, y no necesariamente continuidad ideológica, que es uno de los temas que me parece más importante mencionar en relación al informe de nuestro presidente don Carlos. El segundo elemento es que, ya llegando en concreto en el informe, efectivamente, durante el primer año de esta administración se concentraron en un paquete fiscal. Pero yo he tenido el cuidado de hacer un análisis del paquete fiscal que presentó don Luis Guillermo y don Helio Fallas en la administración anterior, y del paquete que presentó este nuevo grupo de Casa Presidencial con Rodolfo Pisa, don Hernán Camacho, etcétera, y lo que finalmente quedó aprobado. Y hay una gran diferencia. Ajá, el programa que no quedó aprobado de la administración anterior era un programa mucho menos regresivo. Era un programa donde, por ejemplo, las exenciones fiscales que se aplicaron en el paquetazo de impuestos y se aprobaron tampoco existían. Y además hubo una dinámica de comunicación entre los sectores sociales en la administración anterior, donde si no se les escuchó totalmente, por lo menos hubo interferencia, hubo análisis, hubo reuniones. En esta primera etapa del primer año del gobierno, no hubo nada, hubo rechazo absoluto y solo un amago, un intento de diálogo que fue un fracaso. Entonces, aquí el tema ideológico juega un papel importante. Este primer año, muy bien, digamos que salió exitosa la propuesta del gobierno, que fue aprobada en esta Asamblea Legislativa, pero ¿cómo fue aprobada? Sin diálogo con los sectores sociales. Recordemos esas enormes manifestaciones hace pocos meses en San José de maestros, de trabajadores, de estudiantes que no estaban de acuerdo con el fondo del programa fiscal. No que no estuvieran de acuerdo en una reforma fiscal, sino en la reforma fiscal que se estaba discutiendo en la Asamblea Legislativa. Entonces, esta administración llega al primer año con un quiebre, no diría yo de solo de popularidad, sino de que la gente que votó por don Carlos
en estos momentos tiene un arrepentimiento profundo porque fueron maltratados en esa discusión, sus opiniones, incluyendo los sindicatos, no fueron tomadas en consideración y eso eleva entonces no solo las encuestas en contra de don Carlos como respuesta a esa decepción, sino también en relación al PAC. Y nada más 2 elementos que me parece importante que estuvieron ausentes del análisis. Bueno, Costa Rica es un país pequeñito y nosotros no manejamos lo que pasa en el mundo. Lo que pasa en el mundo nos afecta a nosotros. Esto tiene que ver con política exterior, esto tiene que ver con relaciones internacionales, relaciones exteriores. Bueno, el presidente, aunque fue sintético y positivo en los 2 renglones que dedicó a ese tema, no analizó el tema. Era como si la política exterior de Costa Rica no fuera importante, más con la crisis que había habido con la vicepresidenta Campbell, su renuncia, etcétera. Y por otro lado, el tema de la reactivación económica, cómo crear empleo. Tampoco lo dijo. Inclusive fue tan extremo esa ausencia, aunque dijo que lo iban a hacer, que en lugar de tener ya un plan concreto, le dio 3 meses de tiempo a su ministra de Planificación, a su ministra de Economía, a la Caja de Seguro Social, para que presentaran un plan de reactivación, un plan de reorganización. Caramba, tuvieron todo un año para hacerlo y además toda la campaña electoral donde se comprometieron. Entonces yo siento grandes debilidades, no solo en lo que el presidente nos contó y nos dijo como informe, sino en la realidad de la gobernabilidad de este primer año de gobierno. Y uno de los primeros sectores, porque sabemos que hay varios, están en el sector agrícola, están en el sector cooperativista, pero uno de esos sectores sociales es el sindical y aquí está con nosotros Marta Rodríguez, ella es la representante del bloque unitario sindical de Busco, que fue uno de los que participó en las movilizaciones y en la huelga de 90 días del año pasado. Doña Marta, me gustaría su opinión desde la perspectiva de lo que han analizado las organizaciones gremiales de este primer año de gobierno de Carlos Alvarado y también de lo que pueda suceder en los próximos meses, pero sobre todo esa valoración suya. Buenos días. Buenos días, Laura, los estimables señores. Mire, desde el movimiento sindical nosotros encontramos una debilidad no solo en el tema de gobierno, sino en el supuesto gobierno de unidad nacional. Porque lo que se planteó era que este era un gobierno donde había un acuerdo con el Partido de Liberación Nacional, con la Unidad Social Cristiana y el PAC para gobernar este país. Y la muestra ha sido que no tuvimos como trabajadores y trabajadoras la posibilidad de incidir en un proyecto inicial fiscal, a pesar de que teníamos una propuesta que significaba no ponerle impuestos a la ciudadanía, que ya no aguanta un impuesto más, pero adicionalmente un mecanismo para mejorar las finanzas públicas sin tener que afectar a la clase trabajadora y al pueblo en general. Nosotros en el informe lo que vemos es un parrafito en el tema del diálogo social y nosotros sí creemos que hay una ruptura del pacto social en nuestro país. Hay un alejamiento del gobierno de la República, de la ciudadanía, de nosotros como trabajadores, que somos ciudadanos también, y eso significa que no habrá paz social mientras no haya diálogo social. Entonces, lo que hemos venido planteando al gobierno de la República, a la misma Asamblea Legislativa y en general a los partidos políticos, es que hay un mandato constitucional de un gobierno participativo y eso significa escuchar a todos los sectores. Doña Marta, hay quienes dijeron en esa valoración de lo que pasó a lo largo de este año, los sindicatos, bueno, que fueron los principales protagonistas de la movilización el año pasado. En particular, muy protagónico fue el papel de los gremios de los educadores, ¿verdad? ANDE, APSE y SEC, que por cierto la ANDE es la agrupación laboral más grande del país, también con una participación importante del sector salud, que es de donde usted proviene, UNDECA, también la NEP. Lo que quería preguntarle es, ¿quedaron golpeadas las organizaciones sociales después de esa importante movilización laboral que fue meses posteriores a que asumiera el presidente Carlos Alvarado? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Qué análisis interno están haciendo las organizaciones laborales? Bueno, nosotros lo que creemos es que a quien se golpeó fue al pueblo de Costa Rica.
que esa sordera del gobierno de la República y de otros actores políticos golpeó al pueblo de Costa Rica, a la organización y al mandato que el pueblo costarricense hacía. Nosotros creemos que la clase trabajadora sigue pendiente de lo que está ocurriendo, de que grandes organizaciones, efectivamente como la ANDE y otros sindicatos, los mismos trabajadores del sector salud, van a seguir defendiendo el derecho a tener no solo un país democrático, sino participación y que sean realmente escuchados las demandas de la clase trabajadora. Sí, al final quien moviliza la economía y quien compra en este país son los trabajadores. Y en ese sentido, ¿cómo se sintieron ustedes cuando fueron convocados? Voy a tratar de recordar aquel diálogo social, Marta Rodríguez de Busco, que inició con participación de la iglesia. ¿Qué significó eso para ustedes hoy por hoy? ¿Qué análisis hacen de esa convocatoria que hubo? Porque alguien podría decir, sí hubo diálogo, sí se sentaron a una mesa. ¿Qué sucedió? Bueno, yo no diría que hubo diálogo, hubo un conversatorio, 100 horas, donde las organizaciones pusimos sobre la mesa todas las propuestas que teníamos, analizadas con una serie de especialistas en materia económica y en otras materias, y tratando con el gobierno de la representación del gobierno de la República. Uno entiende que era gente joven, recién llegada a la política, que tal vez no entendía la naturaleza de lo que se estaba jugando en esa mesa. Entonces, después de 100 horas no se logra llegar a un acuerdo. Al final lo que se hace... de conexión, vamos a hacer una pausa comercial y ya volvemos con la información. Los domingos a las 10 de la mañana y 6 de la tarde, grandes expertos de diferentes creencias e ideologías se reúnen y conversan sobre temas esenciales. Es un concepto más que nuestro, ¿verdad? Hablar de sanación, porque es una herida, la pérdida es una herida. La perseverancia como un medio para obtener un fin. Pero ¿cuántas mujeres han tolerado una vez, otra vez, otra vez? ¿Y dónde están hoy? Voces Amigas, solo en 13, Costa Rica Televisión. El problema de la discriminación no es tanto por nacionalidad, sino por pobre. En el Antiguo Testamento se menciona cómo el que está llegando, pero llega con dinero y llega con condiciones, ese no incomoda. Y descubrir al ser humano, que merece respeto absoluto y que no podemos maltratar de ninguna manera a un ser humano. Y discriminar es maltratar. Voces Amigas, solo en 13, Costa Rica Televisión. Promuévete, de lunes a sábado a las 5:30 de la mañana y 8 de la mañana. Solo en 13, Costa Rica Televisión. Yo soy Víctor Vargas Ramírez, soy investigador y estudiante del Tecnológico de Costa Rica. GoTouch es un proyecto de investigación del Centro de Investigaciones en Computación del Tecnológico de Costa Rica, en el cual desarrollamos aplicaciones y plataformas educativas e informativas para diferentes tipos de usuarios. Lo que buscamos principalmente
es a través de videojuegos promover la educación y reducir la brecha digital a través de plataformas ya sean móviles o plataformas web. Bueno, hemos trabajado inicialmente con la parte de videojuegos. Hemos trabajado, por ejemplo, una aplicación que se llama Plus, que es una aplicación para niños de entre 4 a edades posteriores, para enseñarles sobre conceptos matemáticos, principalmente familiarizarse con los números, sumas, restas, multiplicación y división, las operaciones básicas. La aplicación se divide en 3 mundos principales, como comentaba ahora. Es una aplicación que busca familiarizar a los niños con conceptos de números, sumas, restas, multiplicación y división. El primer mundo que van a tener ellos es el mundo de los trazos. Entonces, cuando uno es pequeño, está en kinder, lo ponen a repetir una y otra vez sobre una hoja los números para que uno se memorice cuál es su forma y demás. Aquí con la aplicación podemos observar que de igual forma podemos hacer el trazo. Entonces, por ejemplo, aquí ya el 1 se va con el 2 y así se continúa sucesivamente asociando los trazos con el número. Una vez que ya se tiene asociado el número, se busca la parte de cantidades. Entonces, por ejemplo, tenemos una sección donde simplemente el niño va a ver un pastel, por ejemplo, y sale un 1. Cuando él continúa ve 2 confites, el número 2. Entonces se va asociando la cantidad con el número propiamente. Y por último se tiene un mundo donde ya se empiezan a ver las operaciones. Entonces ya se ve, por ejemplo, la parte de suma, multiplicación, división. Esta es la sección de suma, donde él simplemente debe colocar las estrellas, que en este caso son 6, posteriormente coloca una más y debe indicar cuál es el resultado de esa operación. Y con eso ya él logra el resultado. Todas nuestras aplicaciones, algunas de ellas están disponibles únicamente para el App Store, otras son para el Play Store de Google en Android. Todas son totalmente gratuitas y son desarrolladas principalmente por estudiantes con la mentoría de profesores e investigadores del Centro de Investigación, Computación, Diseño y Administración de Tecnología de Información. Nos puede contactar a través de nuestra página oficial de Facebook, gotouch.tech, o nuestra página de web que es gotouch.cl. ¿Qué decís, che? Ese arrocito nos acaba de hablar con acento argentino. Sí, ¿no ves que en Costa Rica no solo importamos casi todo el arroz, sino que cuando lo sembramos, importamos las semillas que utilizamos para sembrarlo? De hecho, 95% de las semillas que sembramos en el país vienen de afuera. Pero eso no es más caro. Sí. Y no es más complicado. Ajá. De hecho, cuando se trae una variedad de planta, lo primero que hay que ver es cómo se adapta a nuestro país. ¿Y no podemos tener nuestras propias variedades? Pues sí. Eso es lo que busca el proyecto Genética Agrícola Práctica para el desarrollo de la carrera de Ingeniería Agronómica de la UNED. Genética, eso no es algo así como de Frankenstein o de transgénicos. No. El mejoramiento genético existió en culturas como la azteca, la maya y hasta la egipcia. Consiste en elegir las mejores frutas, flores o variedades de una planta y usar sus semillas para sembrar plantas padres y madres. Esas plantas dan flores y se pueden reproducir poniendo el polen de una en la otra, y así obtenemos un chile de 2 padres óptimos, un mejor chile. Claro, un chile que se adapta mejor al clima y las condiciones geográficas de nuestro país, una producción más saludable para todos y todas. Y no hay por qué parar con los chiles. Se puede mejorar genéticamente el café, la piña. Sí, de hecho el proyecto Genética Agrícola Práctica para el Desarrollo está trabajando actualmente con chiles, arroz y flores ornamentales. Pero en el futuro planean ampliarlo. ¿Te imaginas que Costa Rica lograra ser autosuficiente en la producción de su semilla? ¡Increíble! No solo tendríamos variedades más baratas, sino que serían además más adaptables y más productivas. Pero ojo,
Para obtener una nueva variedad se necesitan entre 2 y 10 años. Primero se evalúan muchas variedades. Actualmente se están evaluando más de 800 tipos de arroz. Luego se eligen los que mejor responden a los objetivos. Por ejemplo, qué tipos de arroz son más fuertes contra una enfermedad. Y esos se cruzan y se van obteniendo varias generaciones hasta que podemos hablar de una nueva variedad. Esa variedad se pone a prueba en diferentes lugares del país y si funciona, se saca una licencia. ¡Súper! Porque licenciarse significa que la persona detrás de la investigación puede desarrollar sus propias semillas, pero también venderlas y potenciar su negocio. Exacto. ¿A que nunca imaginaste que la ingeniería agronómica podía ser tan chiva? No sabía. Me encantaría estudiar en la UNED y así contribuir a que la producción en Costa Rica sea más sustentable y saludable. ¿Quién sabe? Tal vez en algunos años somos nosotros los que vendemos semillas en otros países. Podría ser, pero primero, a estudiar. Si quieres ser parte del proyecto de genética agrícola práctica para el desarrollo, ya sabes, es hora de averiguar un poco más sobre la carrera de ingeniería agronómica. Y como siempre, no te olvides de compartir este Eureka con tus compas. No hay que ser egoístas. ¡Nos vemos! Llega a 13, Costa Rica Televisión, Deportivas Radio. Un programa dedicado a difundir las distintas disciplinas deportivas, actualidad y temas de fondo. De manos de nuestros expertos, entérate de todo lo que hay que saber del acontecer deportivo nacional, a través de la discusión y el análisis. Deportivas Radio. Por 101.5 Costa Rica Radio y 13 Costa Rica Televisión. Bien, y de inmediato vamos a continuar con el tema que se estaba tratando sobre el primer año de gobierno de Carlos Alvarado. Retomamos con Laura Martínez. Gracias, Jennifer Vega, 7:13, 14 minutos de la mañana. Y estaba hablando Marta Rodríguez porque dijimos que aparte de los analistas vamos a tener a representantes de sectores sociales, de las cámaras empresariales y también de gobierno en esta valoración sobre el primer año de la administración de Carlos Alvarado. Marta Rodríguez es representante del Bloque Unitario Sindical y ella estaba analizando y conversando, dando su valoración, su análisis sobre lo que fue este primer año. El punto en el que quedamos era sobre el diálogo que se había dado, aquella invitación, aquella mesa de diálogo social en el que participó la Iglesia y que ustedes consideraban que fue un conversatorio, pero no fue una negociación abierta. ¿Por qué, Marta Rodríguez? Bueno, como decía, tal vez una de las cosas más importantes, Laura, que hay que decir es que no fue un conversatorio solo entre las dos partes, el gobierno y los trabajadores, sino que fue con la participación de la Iglesia. Y la Iglesia, a partir de ese supuesto diálogo fracasado, ha venido reiteradamente pidiendo diálogo, incluso el 1 de mayo, en la homilía, lo que señala, entre otros temas de preocupación de la Iglesia, el tema del desempleo, por ejemplo, que es una de las preocupaciones más grandes de la clase trabajadora, estaba el tema del diálogo, la importancia del diálogo, el tener espacios. Yo lo que creo es que todavía la ciudadanía no le ha cobrado al presidente de la República lo que le va a cobrar. ¿Qué le va a cobrar? A partir de que inicie con canasta básica, ya con impuestos, con toda esta escalada de precios que vamos a tener, la ciudadanía es cuando va a señalar la serie de errores, la carrera por aprobar un plan fiscal de la naturaleza que se aprobó cuando había otras alternativas desde nuestra óptica. Creo que si el gobierno en lo que sigue, porque lo que tuvimos en este informe fue muchos desafíos, pero casi ningún logro desde el análisis del movimiento sindical. Considerando las implicaciones que tiene para nosotros como trabajadores. Entonces, lo que creo es que si no atiende, por ejemplo, el llamado de la Iglesia Católica, que fue un llamado vehemente, el llamado que hace los trabajadores acerca de la necesidad de discutir los temas, lo que vamos a tener es muy poca paz social.
y no es la dinámica de una sociedad democrática como la costarricense no discutir los temas de frente, sino imponer. Y esa ha sido la dinámica que nosotros hemos sentido hasta el momento. Lamentar que efectivamente esa ha sido no solo la nuestra, sino la de todos los sectores, de todos los grupos políticos, porque no pudimos, nosotros como movimiento sindical, no podíamos ingresar a la casa de todos los costarricenses también. Se nos impidió a la asamblea el ingreso como si también no fuéramos ciudadanos. Pero independientemente de eso, Laura, creemos que el primer año de gobierno y el informe fue, lo que hizo el presidente fue ejercer esa formación que tiene como escritor y como periodista, y entonces presenta un informe muy bonito, pero no le dice al pueblo costarricense cuáles son las alternativas que ofrece en reactivación económica, que nosotros estamos de acuerdo en que hay que reactivar la economía para resolver el problema del desempleo y además en el mejoramiento de las condiciones de los sectores más vulnerables en general. Me voy a ir de inmediato porque ya está también Francisco Gamboa, él es el director de la Cámara de Industrias, para escuchar la reacción de lo que puede decir Francisco Gamboa en torno a lo que plantea el movimiento sindical, laboral de este país, sobre que usted escuchaba, don Francisco, que la clase trabajadora va a empezar a sentir, a partir de, si no es que no empezó ya a percibirlo, el impacto de lo que va a ser la reforma fiscal y que esto puede empeorar la situación y las reacciones en torno a la paz social del país. ¿Qué piensa usted? ¿Qué piensa el sector empresarial en torno a ese tema que pareciera es como el de mayor análisis, no solo por parte de los especialistas, sino al que se refieren siempre los sectores sociales? Buenos días, don Francisco. Sí, muy buenos días a Laura y a las personas que la acompañan esta mañana y a los televidentes. Bueno, dos cosas. Primero, refiriéndome a su pregunta puntual, Laura, de mi opinión sobre lo que decía la señora representante del sector sindical, debo señalar que efectivamente el proyecto fiscal aprobado por la Asamblea Legislativa e impulsado por el Poder Ejecutivo el año pasado, va a conllevar algún efecto de ajuste y de hecho que va a hacer más caros algunos servicios y algunos bienes que los consumidores adquieren, así como también a las empresas se les va a aumentar en algún grado los impuestos, a los profesionales liberales, en fin. Pero definitivamente en eso quiero dejar muy claro que los efectos secundarios de este remedio al problema de las finanzas públicas que fue aprobar el proyecto fiscal son menores a no haber aprobado el plan fiscal y haber dejado que la bola de nieve se hiciera inconteniblemente grande. Eso hubiera sido de un efecto devastador para la economía. Recordemos cómo se estaban sintiendo ya los efectos, por ejemplo, en devaluación galopante y acelerada, cuando existía la incertidumbre de si se iba o no a aprobar el plan fiscal. Así que el proyecto fiscal es un medicamento que genera algunos efectos, pero definitivamente para la salud integral, así como la salud integral de los pacientes, en este caso, la salud de la economía, era necesario. Con respecto a lo de la paz social, bueno, definitivamente, nosotros tuvimos una posición muy clara el año pasado de que esos llamados a huelga, en su momento los consideramos muy inconvenientes para el país y ahorita que se va a discutir proyectos de ley como el de empleo público, consideramos que esas amenazas en nada ayudan o son de un flaco favor. Pero en realidad quisiera aprovechar, Laura, ya que estamos hoy en estos 12 meses de gobierno exactos, un año, 365 días desde que se inició la administración, yo quisiera compartir con usted qué están percibiendo los empresarios. Y los industriales encuestados en los meses de febrero, marzo y principios de abril le dan a este gobierno una calificación en promedio de 6.1.
cifra que si bien es cierto es relativamente mayor a la cifra obtenida en promedio por la administración Solís, bueno, no es una cifra que yo creo que es a la que debamos aspirar. Y definitivamente, si fuera un colegio, una escuela o una universidad, el gobierno no estaría pasando el curso, porque la nota, como le digo, es de 6.1. Nota que se confirmó en la encuesta que dio a conocer ayer la Unión de Cámaras, la UCAEP, en las que los empresarios pusieron una nota de 6,08, prácticamente idéntica a la que pusieron los encuestados por la Cámara de Industrias de Costa Rica. Pero hay cosas que nos preocupan todavía más cuando desagregamos esas evaluaciones. En la de la Cámara de Industria nos preocupa que hay 3 rubros que salen calificados muy mal, entre 4 y 5. El rubro de combate al desempleo, que sale calificado con un 4.8%, y no nos extraña que eso sea así. El cuarto trimestre del año pasado cerró con un desempleo del 12% y el primer trimestre de este año está cerrando con un desempleo del 11.3%. Otra área que estuvo mal calificada fue la de simplificación de trámites, con un 4.9%, que si bien es cierto, es mejor al 4.9, perdón, en escala de 1 a 10, no es por ciento. Si bien es cierto, es una calificación mejor al 3.9 de un año atrás, no es la calificación que los ciudadanos y el sector empresarial ocupan en materia de trámites. Y nos lo confirmó, además, la encuesta de UCAEP publicada ayer, en la cual un 72% de los empresarios, o sea, casi 3 de cada 4, dicen no percibir la mejora en materia de simplificación de trámites. Así que definitivamente es un año crucial, o sea, el año que cerramos es crucial, porque el primer año de una administración es crucial, pero este que viene es igual o más crucial, porque es definitivamente el año en el que existe la posibilidad, el segundo año, por parte de los gobiernos de impulsar y terminar de redondear y de ejecutar y de implementar ciertas políticas, porque luego, como todos sabemos, inician los fuegos electorales de la elección nacional de 2022. Me gustaría una reacción de Nancy Marín, la ministra de Comunicación, sobre lo que ha dicho tanto. Bueno, son 2 lecturas diferentes y planteaba los desafíos. Francisco Gamboa, representante de la Cámara de Industrias, lo que dijo también Marta Rodríguez, representante del Bloque Unitario Sindical. Me gustaría la reacción de Nancy Marín, ministra de Comunicación. Buenos días. Buenos días, Laura y televidentes. Señalar que este año ha sido un año difícil, tal como lo reconoció el presidente de la República. Fueron 12 meses muy duros y se logró la estabilidad financiera del país. Estuvimos al borde del abismo, al borde de la quiebra como país, y se hicieron esfuerzos importantes para lograr la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, para hacer reducción en el gasto público y amarrarnos la faja y poder salir adelante y estabilizar el país. Los efectos de esto ya se pueden ver en los mercados. Hay una mayor confianza en los mercados financieros que nos permiten seguir avanzando en este tema. Sin embargo, está pendiente la aprobación del tema de los eurobonos, que es fundamental para poder seguir moviéndonos en esa dirección, y que eso tiene que ver también con temas de reactivación económica, el no generar mayores presiones al mercado local para poder conseguir financiamiento para los sectores productivos, que ha sido un tema que ha señalado también el presidente de la República como de vital importancia para mover los sectores económicos y producir empleo. Ha sido un señalamiento también del presidente. En el tema de simplificación de trámites y la preocupación del sector productivo, la entendemos y sabemos que todavía hay muchas cosas por hacer. Sin embargo, se trabajó este año en ese tema, una reducción del 25% en los trámites del Ministerio de Economía, Industria y Comercio, también una reducción en los trámites de registro sanitario que pasaron a 7 días de 91 días, que era en donde estaban, reducción de trámites en el sector constructivo, que se hace todo un sistema digital de APC para el tema de construcción, y seguimos trabajando en esa línea. Hay cosas por hacer, por supuesto.
pero sabemos que hay un compromiso por parte de la administración Alvarado Quesada de seguir avanzando en esta línea debido a la preocupación, y no solo la preocupación, sino que el Estado debe ser eficiente. Hay un compromiso de modernizar la CETENA, que sabemos que también es muy importante, y tenemos que el gran reto, por supuesto, del cual el presidente fue enfático en su mensaje, fue el tema del empleo. Sabemos que estamos en un 11,3 de desempleo, que se han producido más empleos, sin embargo hay más gente que sale a buscar trabajo, y hay un gran reto porque justamente tiene que ver con un tema de habilidades y capacidades de las gentes que están buscando empleo. Hay un compromiso de constituir el Sistema Nacional de Empleo para poder trabajar en estas brechas que se identifican, y también un compromiso del presidente de la República de trabajar en impulsar el sector productivo que más empleos de menores calificaciones genera. Eso es muy importante. El sector agropecuario, el sector comercio necesitan un mayor impulso, un mayor apoyo financiero, y eso ya se firmó una directriz de parte del presidente para que los bancos estatales hagan una inversión fuerte en estos sectores y reduzcan las tasas de interés también, para poder acceder a créditos y que pueda haber una mayor generación de empleo en esa área. Sabemos que es un gran reto porque también tiene que ver con el tema de capacitación, de educación, y también ahí se apunta a ese tema, que son más de largo plazo y mediano plazo, pero que son importantes y que se deben resolver. El tema del bilingüismo, que es absolutamente fundamental para que se puedan vincular al mercado de trabajo las personas jóvenes, que se han capacitado más de 11,000 personas y que se espera este año se capaciten más de 60,000 para poder seguir avanzando en esta materia. Muchas cosas por hacer, pero el balance por lo menos es que se logró estabilizar financieramente el país para poder seguir avanzando. Reacciones, gracias a la ministra de Comunicación, Nancy Marín. Francisco Barahona. Yo diría que no se trata de negar el trabajo que se está haciendo. Me parece que lo que la ministra acaba de comunicarnos, pues es cierto. Ellos están arañando en una situación muy difícil y están haciendo cosas. El problema es la orientación general de la economía, de la dinámica política también aquí en la Asamblea Legislativa y las alianzas, y de la confrontación social que muy claramente ha sido expresado acá por la compañera que está con nosotros hoy. Entonces, todo eso está muy bien, pero el ambiente general es un ambiente de recesión, es un ambiente de desilusión, es un ambiente de rabia ciudadana y es un ambiente de confusión ideológica. ¿Cómo explicar un gobierno de unidad nacional con un directorio legislativo recién electo el 1 de mayo tan contradictorio con los partidos que están integrando esa mesa directiva, esas alianzas? ¿Cómo explicar una amnistía tributaria que favoreció a los ricos en este país y que fue un elemento que no existía en la reforma fracasada y propuesta por don Luis Guillermo, pero que sí se incorporó en este nuevo proyecto que fue aprobado en la Asamblea Legislativa, donde se perdonaron intereses y deudas que hubieran podido recoger miles y miles de millones de colones, y además cómo entender que no solo fue que se rechazó el diálogo social con los sectores organizados de la sociedad popular, sino cómo entender que iniciativas como, por ejemplo, reducir los intereses de las tarjetas de crédito, que fue un elemento que se presentó, fuera rechazado en la Asamblea Legislativa, pero no es que fue ni siquiera rechazado, es que se negaron a tener diálogo y a ni siquiera conocer las iniciativas que enriquecían un paquete fiscal, que lo hacían menos recesivo. El pueblo en Costa Rica, hablo del pueblo en términos generales, ayer se propuso en la Asamblea Legislativa una reforma para ponerle pueblo en cada vez que se menciona la palabra pueblo en la Constitución de Costa Rica en negrita y con mayúscula.
A mí me parece ridículo que lo diga en este sentido, porque ya está el concepto pueblo y que se gaste tiempo en eso. Pero es que efectivamente la soberanía del pueblo no está ni en el presidente de la República, ni en los ministros, ni en las cámaras empresariales, está en el pueblo en su integralidad. Y ese rechazo a ese diálogo es lo que está generando probablemente muchas más dificultades de relación social y de aumento de la tensión este segundo año. Entonces, está muy bien, la ministra y el representante de la Cámara, de las cámaras empresariales, nos dicen que era absolutamente necesario un paquete fiscal para estabilizar la economía, y en eso todos estamos de acuerdo. El tema no era ese, sino cómo humanizar, cómo hacerlo menos regresivo, además en una asamblea que también fue absolutamente sorda a la capacidad de diálogo de miles y miles de personas, que es lo que vemos hoy en las encuestas. Por eso cada vez en esa confusión hay un divorcio enorme entre la gente, la opinión de la gente, incluyendo los empresarios con sus propias encuestas, y la dinámica de la posibilidad real de hacer modificaciones frente a la decepción de este primer año de gobierno. Voy a pasar rápidamente también por analistas. Daniel. Yo creo que retomando muy rápidamente algunos elementos que mencionó don Francisco, el gobierno menciona como, creo que hito histórico haber rescatado al país de la quiebra, pero creo que también valdría la pena decir quiénes son los responsables de esa quiebra. Y recordemos que, como don Francisco mencionaba, este no es el primer año de gobierno, sino son 5 años justamente de un partido de gobierno en el poder. Y por otro, y que creo que es uno de los principales reclamos a este discurso del presidente, es que más allá de un diagnóstico o un repaso de acciones, creo que el pueblo esperaba que se pudieran ir perfilando pues posibles acciones para este segundo año. Y si bien lo hace, me parece que el presidente, siendo pues escritor y demás, le faltó construir un relato en el que estuviera un cómo y para qué. Y creo que eso es el gran malestar que queda debiendo, y que inclusive pues cámaras empresarios, me parece que la UCAEP el día de ayer le exige pues establecer plazos de cómo y para qué pues pondrá algunas acciones respecto a reactivación económica, que hoy es el tema que yo creo que más nos preocupa en razón de atacar el desempleo. Carlos Carranza. Bueno, yo creo que el gobierno tiene que pensar en buscar concertaciones a 3 niveles. Uno, con el sector empresarial, creo que hay críticas que son justas y que son necesarias en trámites, pero no solamente en eso. ¿Cómo logramos atraer inversión para que haya más empleo? Porque el trámite es muy importante, la simplificación es muy importante, pero es fundamental fortalecer una serie de medidas que permitan tener más inversión para tener crecimiento económico. Y dentro de eso hay que hacer para que el factor de educación sea más acelerado. Cuando uno ve que las medidas en educación son limitadas, uno dice, no vamos al mismo ritmo. El segundo nivel es que creo que hay que tener un diálogo con los sectores sociales muy fuerte, que es fundamental y primordial. Pero aquí quisiera poner un tercer elemento que, con el respeto a los colegas, es importante, y tal vez porque yo soy de la regionalidad, sí lo señalo. No solamente con esos, sino con las regiones. Las 6 regiones señaladas en el discurso del señor presidente son muy importantes. ¿Por qué? Porque ahí el desempleo, la falta de posibilidades, la falta de alternativas es un elemento primordial. Y eso, ahí señalo, ha habido ausencia del Ministerio de Planificación Nacional. ¿Por qué? Porque no se ha hecho una planificación sistemática en los últimos 3 gobiernos, para no salvar a ninguno, porque es un tema fundamental. Y la otra parte que quisiera señalar, que es primordial entender: hay que tener mucho cuidado con los proyectos que se vayan a tramitar en la Asamblea Legislativa, porque hay que, ya la experiencia del año pasado tuvo impactos para todos los grupos sociales, y tenemos que buscar alternativas que por lo menos en algunos elementos haya algún grado de concertación como elemento fundamental. Nancy Marín, ministra de Comunicación, me gustaría la reacción sobre este análisis que hacen los especialistas, y después vamos también de nuevo con sectores y con usted incluida. Muchas gracias, doña Laura. Referirme al tema de polarización y de diálogo, es importante señalar ahí que el presidente externó esta preocupación en su discurso, y además manifestó que su espíritu era construir, y construir no solo con quienes pensaban parecido a él, sino también con quienes pensaban distinto y diferente. Entonces, en ese sentido, además, él manifestó su preocupación por la polarización que está
atravesando el país y anunció que en las próximas semanas se va a constituir el Consejo Consultivo Económico y Social a cargo del ministro Hernán Solano, quien además ya ha participado en procesos tripartitos donde participa el sector sindical, donde participa el sector empleador también en el Ministerio de Trabajo a cargo del Consejo Nacional de Salud Ocupacional. Hernán tiene esa experiencia con además una gran fortaleza para construir acuerdos y consensos, y yo creo que va a ser un ejercicio muy interesante. Además, si bien es cierto, hay muchos retos y cosas por cumplir y por hacer. El presidente sí señaló fechas en algunos de los casos, cuándo va a ocurrir muchas de las cosas que señaló y a quién se las ha pedido. Es el caso de Setena, por ejemplo, que se establece que en junio tiene que estar ya la modernización. En el caso de infraestructura también señaló plazos, cuándo van a estar esas obras, y así sucesivamente en una serie de hitos que ha presentado el presidente que deben ocurrir. Él ha señalado fechas y plazos y responsables también, es decir, quién está a cargo de qué. El Sistema Nacional de Empleo se lo asignó al ministro de Trabajo y al presidente ejecutivo del INA, y él lo dice manifiestamente en su informe, y también establece plazos de cuándo deben estar las grandes obras y los grandes compromisos. Incluso a Mideplan y a doña Victoria, la ministra de Economía, les ha exigido un plan a corto plazo para cumplir también en el tema territorial y para mover los sectores productivos de la economía que desarrollan más empleo, y él ha puesto fechas, plazos y responsables en ese informe que ha hecho. Marta Rodríguez, representante de los trabajadores. Sí, bueno. ¿Se escuchaba lo que decía la ministra? Yo creo que primero hay que decir que lo del plan, la ley 9635, decir que tendrá efectos colaterales me parece que no es conveniente, porque estamos hablando de empobrecer más al país, no son efectos colaterales. ¿Esa ley cuál es, doña Marta? La de fortalecimiento de las finanzas públicas, que es lo que nosotros llamamos como fiscal. Correcto. Y que don Francisco decía que tendrá efectos colaterales. Para mí no son efectos colaterales, es empobrecimiento del país, y eso hay que tenerlo absolutamente claro. Y yo sí creo dos cosas, digamos, con respecto a lo que plantea la señora Marín. La ministra, sí. Sí. Mire, el presidente dijo cuando inició el 1 de mayo su gestión que esa era su mejor versión de él, y lo vuelve a reiterar ahora. A mí me preocupa mucho que esa sea la mejor versión del presidente de la República, porque lo que está demostrando es una falta de capacidad para analizar y discutir y abrir las puertas efectivamente a todos los sectores, porque no es que hable solo con los trabajadores o con las organizaciones sindicales, pero es un diálogo con resultados. No son reuniones para tomar café, porque con el respeto del caso, nosotros tomamos café en nuestros hogares. No, lo que queremos es un diálogo efectivo. Y luego dice que, bueno, que el presidente hace una serie de observaciones, pero él se comprometió, por ejemplo, con la provincia de Limón. Y Limón es una bomba de tiempo. Si no lo lee así, si no hace esas lecturas, hay un problema desde la Casa Presidencial. Y, por ejemplo, un compromiso que hace con la zona norte, con la carretera San Carlos, después de 50 años, ahora viene y dice que no, que cerró, que más bien cerró el contrato. Entonces, no le está dando respuesta a la ciudadanía, es mentira, no hay respuesta a la ciudadanía. Y además de eso, plantear a esta altura de gobiernos, que ya se le pasó un año, no estamos hablando de que se pasó un mes o 2 meses, de que pone responsables, como decían algunos de los analistas, a esta altura, y además no asume él su responsabilidad. En este caso, el presidente de la República tiene que trabajar, como él mismo dijo, y nosotros lo que vemos es que se le olvidó cuál era el trabajo del presidente de la República y cuál es la relación que tiene que tener con la ciudadanía en general, y qué es lo que espera cuando tenemos 3 puntos más de corrupción, 3 puntos porcentuales más de aumento de la corrupción en el país, donde con las medidas fiscales vamos a tener más pobreza, y eso genera otros problemas de violencia social que se marcarán en los próximos años. Entonces,
Si el presidente efectivamente y su gobierno de unidad no definen una ruta clara para resolver los problemas sociales y esa ruptura desde nuestra óptica del pacto social, no vamos a tener en lo inmediato una sociedad con plena justicia social, que es el ánimo de todos los ciudadanos y de la clase trabajadora. Laura y televidentes. Francisco Gamboa, de la Cámara de Industrias. Sí, dos precisiones que quería realizar a Laura y señores. Primero, definitivamente el país debe ver hacia adelante. Es inconveniente devolvernos 6, 7 meses en la discusión que hace 6, 7 meses se tuvo en el país y que culminó con una aprobación de parte del primer poder de la República del proyecto fiscal. Porque doña Marta decía ahora de que el proyecto fiscal empobrecerá. Doña Marta creo que parece olvidar que la ausencia de proyecto fiscal iba a tener de nuevo efectos devastadores en la economía del país. Estuvo el país a punto del abismo económico mediante una quiebra del Estado que no le servía a nadie, que hubiera deteriorado la prestación de los servicios sociales, afectando, por supuesto, a los más necesitados, y hubiese provocado una escalada en devaluación, inflación, tasas de interés. Así que creo que doña Marta, cuando dice que el proyecto fiscal empobrecerá, creo que olvida o deja de lado que la no aprobación del proyecto fiscal hubiese tenido consecuencias peores. Pero bueno, repito, en el país debemos superar estar viendo por el retrovisor y debemos ver hacia adelante. Lo otro que creo que es importante, y se ha hablado, creo que la ministra de Comunicación, la ministra Marín, habló del tema de la reactivación y de la prioridad que es la reactivación. Bueno, definitivamente eso es fundamental. Cuando el presidente el 2 de mayo en la Asamblea Legislativa habló de la actividad económica y de la evolución del índice mensual de actividad económica, sí nos preocupó un poco que dejó de lado el tema de que la industria manufacturera fuera de zona franca, que es la que genera la mayor cantidad de empleo en la industria manufacturera, es una industria que tiene 9 meses seguidos de estar en contracción, en caída. O sea, no es que está creciendo menos, es que está cayendo. Desde junio del año pasado hasta febrero de este año, que son los últimos datos disponibles, se ha evidenciado de que está cayendo. Eso es preocupante. Y lo otro que no quería dejar de mencionar en este programa es el tema de la preocupante mención también por parte del señor presidente que dejó ver su apoyo a algunos proyectos en la Asamblea Legislativa que nos preocupan mucho, como el proyecto, como uno de los proyectos que hay, el de la diputada Paola Vega, de nuevos impuestos al consumo y al uso de plástico, que básicamente está presente en todos los bienes que consumimos. Eso, en momentos en los que vamos a absorber los efectos del paquete fiscal. Agregar ahora un nuevo paquete fiscal, que casi que es ese proyecto, sería muy inconveniente. Así que definitivamente debemos de ver también con mucho cuidado qué se discute y qué se aprueba en la Asamblea Legislativa para no aprobar proyectos que vayan en la dirección contraria a la reactivación económica. Ministra de Comunicación, Nancy Marín. No, también resaltar, Laura, el tema de las regiones, del desarrollo territorial que han desarrollado algunos de quienes han intervenido antes. Y es que el presidente fue claro en establecer responsables para cada una de las regiones, entendiendo que el desarrollo cruza por lugares distintos en Punta Arenas que en Limón, en la Huetar Norte, por ejemplo, y él ha encargado personas de alto nivel para asumir este tema. Y también hizo un recuento de los avances que se tienen regionalmente. Es distinto el desarrollo en Guanacaste que el desarrollo, por ejemplo, en Limón, y sabemos, y el presidente lo informó, que Limón es una preocupación para el gobierno. Estamos trabajando conjuntamente con toda la comunidad,
con los sindicatos sentados a la mesa, con la mesa Caribe que conforma el señor vicepresidente de la República o Marvin Rodríguez, trabajando todos en la misma página para poder avanzar ante la transición y la falta de empleos que vive en este momento esta provincia. Que también es el caso de Punta Arenas. Punta Arenas tiene una situación muy particular en términos de empleo, en términos de pesca, por ejemplo, donde ha habido un esfuerzo del gobierno, por ejemplo, en el tema de avanzar con los estudios técnicos de lo que se conoce como la pesca de arrastre para que haya menor pesca incidental, en una reforma, por ejemplo, para poder llevar a valor presente el tema del atún y que no se lleven nuestro atún barato cuando es un producto marino muy caro que podría darle un empuje a Punta Arenas cuando estamos trabajando también en Isla San Lucas, por ejemplo, para reactivar el turismo. También ahí se están haciendo diferentes cosas en la región Chorotega, por ejemplo, con el mercado regional, la zona norte con la vicepresidenta de la República a cargo, que tiene una serie de proyectos también ya comprometidos con la institucionalidad. Lo que está claro es que Costa Rica ha sido capaz antes de salir adelante, de tener desarrollo social, desarrollo económico, y el llamado del presidente, como lo hizo en el tema de Limón, es que necesariamente todos, el sector industrial, el sector productivo, las fuerzas de sociedad civil, el sector sindical, tenemos que estar todos en la misma página para poder seguir avanzando en esta ruta. Con la particularidad que tiene la Asamblea Legislativa de que tiene diferentes fuerzas políticas donde el gobierno no tiene mayoría. El presidente ha hecho un llamado también a que pongamos por encima de todo la bandera de Costa Rica, y ese es un poco también lo que nos ha llevado al gobierno de unidad nacional, que pone por encima de todo los colores políticos que puedan haber en este gabinete tan diverso, la bandera del país, que sé que el sector sindical estará de acuerdo conmigo y el sector empresarial también. Primero, la bandera de Costa Rica. Podemos tener diferencias de criterio de cuál puede ser el camino, pero definitivamente lo que todos queremos y hacia lo que tenemos que trabajar es hacia mejorar la calidad de vida de los y las costarricenses, y ese ha sido el llamado del presidente en su mensaje en la Asamblea Legislativa. Bien, ya nos quedan muy pocos minutos, pero quisiera escuchar también el cierre y hay muchísimos comentarios. Francisco Barahona. Bueno, yo creo que nadie duda que la bandera de Costa Rica nos cobija a todos, pero eso no significa que haya unanimidad y que la razón solo la tenga Casa Presidencial o una reunión de dirigentes de partidos políticos absolutamente contrapuestos en intereses y en percepciones ideológicas, haciendo una especie de mesa gallega, que en mi criterio fue lo que sucedió con la aprobación del paquete fiscal, expulsando o impidiendo que otros sectores absolutamente legítimos como ciudadanos pudieran participar. Inclusive la Iglesia Católica, que en esto quiero decir ha sido muy tímida a pesar de participar como facilitadora de posibles diálogos fracasados. Me parece que ellos están efectivamente calibrando bien, que hace falta un mayor diálogo, no solo diálogo en la Asamblea Legislativa. Caramba, todos sabemos que en la Asamblea Legislativa se aprueban las leyes, porque este es el órgano que el pueblo escogió para, aprobar lo que haya que aprobar en las reformas necesarias. Pero eso no resta que la Asamblea Legislativa no es solo la opinión de los 57 diputados y diputadas, sino que debería ser la construcción de un país. Entonces, este es un elemento político que parece a mí de la mayor importancia. Ideológicamente, la Asamblea Legislativa se ha echado a la derecha y el presidente se ha echado a la derecha porque se unió a los grupos más conservadores de este país, que tienen derecho de expresarse porque estamos en una democracia, pero no únicamente esos sectores. Y el PAC, que se supone que es un partido, o que era un partido de centro, un poquito izquierda,
realmente abandonó esa bandera. Y eso es lo que le cobra entonces una gran cantidad de la ciudadanía al presidente, y por eso las encuestas ponen al gobierno, al presidente, a la Asamblea Legislativa en una posición realmente un poco de sorpresa. El presidente el primer año debería estar más bien muy y mejor considerado. Basta ver algunos otros presidentes, por ejemplo el presidente mexicano, con un nuevo presidente de México con más del 80% de apoyo ciudadano. Bueno, en Costa Rica no es así. Y para el representante de la Cámara de Industrias, me parece con mucho colorido decir que no hay que ver el pasado, que hay que ver el presente. Caramba, estamos de acuerdo, pero eso no significa que el pasado no tenga efectos. El pasado en estos momentos le ha dado al sector empresarial, a sectores que no pagaban impuestos, una gran acción de beneficio, que fue la amnistía tributaria. Y eso apenas se está comenzando a ver, porque no sabemos claramente todavía quiénes fueron beneficiados, porque el Ministerio de Hacienda todavía está ocultando un poco esos papeles. Ahora, no todo es negativo. Por ejemplo, quiero cerrar, hay mucho más que hablar, pero quiero cerrar destacando del discurso del presidente algo que a mí me sorprendió y que lo abono en su beneficio. Él pidió apoyo en la Asamblea Legislativa para aprobar algunos proyectos de ley, pero además hizo mención de los papeles de Panamá y le pidió a la Asamblea Legislativa que profundizara en ese tema, donde están una buena parte de los grandes no contribuyentes escamoteando impuestos de Costa Rica en esos papeles de Panamá, que inclusive fueron centrales en la elección que acaba de concluir en Panamá el pasado domingo. Entonces, yo insisto, no todo es negativo, no todo es positivo. La historia no se puede olvidar, mucho menos la historia reciente, porque la historia reciente determina una mayor capacidad de concertación del gobierno en la Asamblea Legislativa o una menor capacidad de aprobación. Por ejemplo, el proyecto de ley que está limitando los derechos de la huelga, el proyecto de ley de reforma del Estado, caramba, se las trae. Y eso complica y se las trae tanto como pudo ser la complicación que implicó el paquete fiscal. Entonces, bueno, cierro acá, hay mucho más que hablar, pero entiendo que el tiempo no lo permite. Daniel Calvo. La ministra Marín ha hablado del gobierno de Unión Nacional. Creo que la pregunta que debemos lanzarnos es ¿hasta cuándo durará este gobierno de Unión Nacional? Y el presidente creo que debe priorizar para emprender con premura pues acciones correctivas pues a los grandes temas que hemos mencionado pues en este programa, principalmente lo concerniente al tema de desempleo. Carlos Carranza. Yo creo que todos estamos de acuerdo con la patria y la nación, porque es un Estado republicano y es el fundamento que dio el doctor Castro Madrid en su época. Pero voy a plantear qué me parece que el gobierno tiene que pensar. Tiene que pensar no solo en el diálogo, sino en llegar a acuerdos pronto para poder avanzar. Segundo, mediar con otros organismos que no sean el Estado para buscar acuerdos nacionales, y debe pensar no solo en la intencionalidad, lo cual es necesario y le abono también al presidente, sino las políticas públicas concretas para ciertas áreas que están ausentes. ¿Como cuáles? ¿Como cuáles? Como la reactivación económica, el mejoramiento social, y aquí señalo en el paquete fiscal medidas de amortiguamiento social para sectores afectados. Señalo, con el respeto a la señora ministra, planificación regional se hace de un ministerio, no se nombra cuatro ministros y dos. Hay que pensar en un plan regional para el país que queda muy ausente en estos momentos. Y cierro, además de eso, significa que hay que pensar también en cómo ciertos proyectos tenemos un debate adecuado para que no termine en una conflictividad como puede ser el empleo público, otros que requieren un esfuerzo mayor si queremos hacer patria, si queremos hacer república. Tengo los comentarios ya listos. Don Jorge Calderón es el primero de ellos. La primera opinión dice lo siguiente: buenos días, saludos desde Tres Ríos. El gobierno de tres partidos no ha sido bueno. Todas las decisiones han sido contra el pueblo, impuestos, alzas en todos los servicios, disminución de la capacidad de pago, desempleo por las nubes. En cambio, a los ricos se les exoneraciones, a los evasores de impuestos les condonan deudas, etcétera, etcétera, etcétera. Mau Calvo comenta: en un país donde un chofer se gana 3 millones en una institución y un policía
450,000, no existe igualdad social, doña Marta. Eso es en alusión a la participación de doña Marta esta mañana del Bloque Unitario Sindical. Alan Demos 107, por supuesto que el pueblo tiene un descontento con esta presidencia. La desaceleración de la economía es crítica y el gobierno no da señales de reactivarla con los dineros que tienen. Piensan que primero deben desangrar al pueblo con impuestos para luego buscar la reactivación. DVV dice: mi posición siempre fue que voté en contra de Fabricio. Este gobierno no es lo que quería, pero estoy seguro que fue la opción menos mala. Voté por Carlos Alvarado y por eso tengo el derecho y la obligación de ser crítico con su gobierno. Adrián Serrano dice: la solución está solo que nadie quiere renunciar a salarios, pensiones altas y empresas que les perdonan impuestos porque no se investiga. Empresas que pagan abogados para reportar cero ganancias. Y bueno, tenemos un último comentario. Alejandra Garita: doña Nancy es el mismo presidente el que ha promovido el concepto de polarización y lo sigue haciendo. Mal hacemos si no se aprende de la confrontación reiterativa de su equipo asesor desde que es candidato. Sigue con lo mismo y con grandes problemas de división social. Esos son los comentarios. Así que, bueno, ya no hay más tiempo, pero sí le damos las gracias a Marta Rodríguez, representante de Busco, del Bloque Unitario Sindical, también a Francisco Gamboa, director ejecutivo de la Cámara de Industrias, a Nancy Marín, ministra de Comunicación, y a nuestros analistas Daniel Calvo, Francisco Barahona y Carlos Carranza. Un análisis y distintas opiniones y lecturas sobre lo que ha sido este primer año de gobierno. Y a ustedes, gracias por mantenerse con la revista. Quédese con CINAR Costa Rica Medios. Buenos días.